Listo, Carlita, le pido que me repita por favor la pregunta para que todos la escuchen, ¿ok? Bueno, Licen, lo que estaba diciendo mi pregunta era que en caso que vayamos a encontrar niños que tengan esos problemas de dislexia y otro, en nuestra aula, nosotros como docentes, ¿cómo le podemos ayudar a esos niños? Eso era mi pregunta, quisiera que me aclare eso. Claro que sí. A ver, justamente para eso son estas clases. Dentro de la dislexia, nosotros, como les decía, vamos a encontrar niños a los que les cuesta mucho leer. Y nosotros también tenemos que ir viendo primero. Lo primero que nosotros debemos hacer es saber que a estos niños no puedo exigirles leer tanto porque les cuesta mucho y que yo tengo que ir con ellos tal vez incluso identificando qué sonidos son los que más confunden. Porque si bien es cierto, no es que todas las palabras leen mal, sino que en su mayoría o le dan la vuelta a las letras o incluso, por ejemplo, he tenido casos en los que la D y la B no logran diferenciarlas. Entonces, en lugar de leer, por ejemplo, dado, leen babo porque todavía su cerebro no ha logrado asociar de manera correcta los sonidos. A eso se refiere justamente la dislexia, que no se logra relacionar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Necesito hacer ejercicios que le ayuden a los niños, sobre todo a desarrollar la parte de lo que es la fonética. Y la fonética es la que se relaciona, la que relaciona la letra con el sonido. Muchas veces pasa que los maestros de los primeros niveles, de segundo de básica, de primero de básica, les enseñaron incluso a veces a leer por sílabas. Y cuando enseñamos a leer por sílabas, pasa que la palabra no está completa, sino que los niños aprenden a leer las letras de dos en dos y luego no logran unir la palabra para saber qué están leyendo. Entonces, lo que nosotros como docentes cuando encontramos estos casos debemos hacer es ir como retrocediendo, tratar de partir desde el inicio, que en muchas ocasiones eso les ayuda. Es decir, les comienzo otra vez a reforzar, por ejemplo, el abecedario, pero no por el nombre de la letra. No empiezo a decirles A, B, C, D, E, no, sino que yo empiezo a darles el sonido de las letras para que el cerebro empiece a relacionarlo de esa manera. A, V, V, E. Esa es la forma, ¿ok? Y obviamente también empiezo a presentar yo palabras completas para leer, no dividirlo por sílabas. Porque si yo divido por sílabas, voy a tener justamente niños que leen, por ejemplo, ne, se, si, va, des. ¿Qué dice la palabra? No sé. ¿Ok? Entonces, cuando yo encuentro este tipo de problemas, lo primero que voy a tener que hacer siempre es como ir retrocediendo, ir empezando como desde cero otra vez para poder ir viendo cuáles son esas dificultades fuertes. Por ejemplo, cuando existen muchos casos de confundir letras como la D, la B, la P y la Q, que a la final tienen el mismo grafema, es decir, se escriben de la misma manera, ¿verdad? Todas estas letras que yo les mencioné a la final son un círculo y un palito. El palito va para arriba, el palito va para abajo, el palito es de la izquierda o la derecha. Entonces, yo necesito incluso en estos casos empezar a trabajar orientación, porque los niños, al no ubicarse y al no poder relacionar si el palito, por así decirlo, que obviamente no es la forma correcta de decirlo, está a la derecha o a la izquierda, entonces como no logro en mi cerebro ubicarme, no sé cómo suena esa letra. Esa es la forma de ayudar. Y obviamente estos problemas los comenzamos a ver en años un poco ya superiores, porque como les digo, no podemos exigirle a un niño de segundo, de tercero, de primero de básica que lea ya correctamente, pero sí a un niño ya de cuarto que por lo menos, o sea, tenga una lectura bastante fluida y que comprenda también lo que está leyendo. Esa es la forma de ayudar. Y obviamente para esto yo necesito saber qué está dentro de lo que es normal y qué no está dentro de lo que es normal. ¿Listo?
Vamos por ahí. También hablamos dentro de estos problemas de lectoescritura de lo que es la dislalia. Entonces, hoy lo que quiero darles es estos términos para que ustedes puedan ir diferenciando un poquito a qué se refiere cada uno y un poco de las intervenciones, ¿ok? En clases posteriores igual vamos a seguir profundizando sobre eso y qué tipo de ejercicios puedo hacer, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de dislalia, estamos hablando en cambio de problemas de articulación. Es decir, cuando yo voy hablando, no puedo por alguna razón pronunciar, por ejemplo, la R. En muchos casos nos encontramos en niños tal vez de tercero de básica, de segundo, que no lo logran hacer, también porque sus dientes se comienzan a caer y la lengua necesita ubicarse de una forma específica para poder pronunciar las letras. Y cuando encontramos estos casos, pues, por ejemplo, una dislalia es algo que les va a acompañar por el resto de su vida, que ya es un diagnóstico, ¿ok? Es decir, que un psicólogo ya dijo, este es el problema. Pero si yo voy encontrando niños que no pueden pronunciar bien, sí puedo yo ayudar de cierta manera para ver si logramos mejorar eso. Y para esto yo necesito saber, como les digo, la ubicación que debe tener la lengua para poder pronunciar los sonidos. Hagamos un pequeño ejercicio ahorita. ¿Cómo ustedes pronuncian la letra R? ¿Cuál es la ubicación de la lengua para que suene la letra R? A ver, piénsenlo. ¿Cómo va? R, R. ¿Dónde pongo la lengua? Entonces, Por arriba. arriba, atrás de los dientes, ¿verdad? Y yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, con los niños, a veces nos encontramos niños de segundo de básica que todavía les cuesta, que yo puedo ayudarles con esta clase de ejercicios. Entonces, primero, identificar en dónde tiene que estar mi lengua. Yo necesito colocar mi lengua en la parte de atrás de los dientes y justo en esa zona tenemos algo como medio arrugadito en el paladar. Ahí tiene que estar la lengua. A ver, siéntase. Tiene una textura ahí. Y además necesito soplar con la lengua ahí. Si usted comienza a soplar, comienza de cierto modo a hacer ese sonido. Y eso pasa con todas las letras. Con cada uno de los sonidos que nosotros vamos produciendo, tienen un lugar específico donde se ubica, que obviamente después se automatiza, esa es la palabra. Es decir, que ya sabe dónde ubicarse y ya no necesito a mi cerebro decirle, a ver, pon la lengua atrás de los dientes y sopla para que la lengua vibre y ahí suena la R. No es que cuando nosotros estamos hablando estamos diciéndole eso al cerebro, ¿verdad? Sino que ya nuestro cerebro lo hace solito. Pero a veces los niños necesitan esta ayuda extra para poder ir apoyándose de esa manera. Y ustedes van a encontrar en muchos lugares, y incluso hay un abecedario fonético que tiene la boca y la lengua cómo debe estar para producir cada sonido. Entonces, le ponen, por ejemplo, la letra A y al lado la boca que está de esta manera. A, con la lengua hacia abajo, con la boca abierta, porque esa es la forma correcta de pronunciar. Entonces, hasta ahí entendimos, ¿no es cierto? Dislexia, problema al leer, dislalia, problema al articular y al hablar. Y también dentro de estas características, perdón, dentro de esta dificultad está otra, la que se le llama disgrafia. La disgrafia está relacionada directamente con la parte de la escritura. Es decir, niños que pueden llegar a tener dificultades al coger su esfero, su lápiz, que no tienen una buena pinza motora y que tienen además una letra que no se entiende, pero realmente que no se entiende. Entonces, cuando yo me encuentro con estos casos, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en el caso de la disgrafia, yo ya necesito trabajar con lo que es la parte motriz y también la parte de la caligrafía.
empezar a hacer ejercicios. Y como les digo, cuando nos encontramos con este tipo de problemas, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer y la solución más factible para ayudarles es regresar al inicio. Es decir, es como regresar a inicial y decir, bueno, a ver, a este niño no se le entiende nada de lo que está escribiendo. ¿Cómo les enseñamos a los niños a escribir? Comenzamos a hacer planas, ¿verdad? Pero no comenzamos a hacer planas con los cuadros chiquitos, sino con cuadros grandes, con cosas más grandes, para poder ir a lo pequeño. Entonces, esa es la manera de ayudarles. Pero como les digo, estas necesidades educativas pueden llegar a ser o una dislexia, o una dislalia, o una disgrafia. Y todos estos ya son diagnósticos. Nosotros sí podemos darnos cuenta que existen dificultades y puedo ayudar en el aula con esas cosas, sí, pero yo no puedo llegar a donde el papá y decirle su hijo tiene dislexia porque no lee bien. No. Puedo decirle su hijo tiene algunos problemas dentro de la lectura que en muchas ocasiones sí nos va a tocar decir, bueno, yo voy a necesitar un diagnóstico. Yo sé que no todas las escuelas se cuenta con un psicólogo, pero sí nosotros podemos pedirle al padre de familia que lo haga eso por su cuenta y obviamente eso necesita pasar por los directivos, ¿no? Saber a los directivos poder decir, yo ya trabajé con este niño, yo ya vi qué dificultades ha tenido, hemos avanzado en clases, pero no hemos logrado, entonces yo ya necesito saber si tal vez ya es un caso que tiene un diagnóstico como tal para yo poder seguir avanzando. Y dentro de las dificultades de aprendizaje, además de la lectura y la escritura, también está la parte del cálculo. Y dentro del cálculo a esto se le llama discalculia. ¿Ok? La discalculia está relacionada directamente con los números. Y dentro de la discalculia también está el caso igual incluso de orientación, que tenemos niños que escriben en espejo, que el 3 si va para este lado, entonces lo escriben al revés, o que no logran también eh, saber cuál es el 6 cuál es el 9 porque no se ubican totalmente dentro de esta orientación. Y dentro de las intervenciones, obviamente se necesita un apoyo especializado y en muchas ocasiones reducir también la carga académica. En ese sentido, por ejemplo, dentro de dislexia, de disgrafia, si yo les voy a mandar a hacer, por ejemplo, ya, están en sexto de básica y necesito que me escriban una hoja entera de algún resumen de alguna cosa que están haciendo, pues yo a este niño o a esta niña no voy a exigirle que haga una hoja entera. Voy a exigirle tal vez que haga un párrafo porque sé que le cuesta mucho más hacerlo y en base a eso yo también puedo ir calificando. Porque si nosotros presionamos mucho, obviamente vamos a tener muchas más, primero no vamos a tener los resultados que queremos obtener y vamos a obtener frustración, tanto por nuestra parte, porque yo como docente digo, ay, pero a ver, ¿qué pasa que este niño no avanza? Como de parte del niño que se va a sentir mal porque aunque quiera avanzar, no lo logra, ¿ok? Y estas son condiciones que para empezar no son una enfermedad, ¿ok? No es algo que tenga cura, sino que es algo que les acompaña a los niños a lo largo de su vida y a las personas a lo largo de su vida. Pero que sí, a través de algunos ejercicios, yo puedo ayudar a mejorar, ¿ok? Listo. Eso por parte de lo que son las dificultades de aprendizaje. Ahora, también existen las que son discapacidades intelectuales. ¿A qué creen que se refiere con discapacidades intelectuales? ¿Qué será discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual ya va directamente al intelecto, es decir, a la capacidad que tenga o no de retener la información que se le da. Y también en muchas ocasiones, obviamente, aquí está ligado también a un retraso, por ejemplo, mental, a niños que tal vez biológicamente tienen 10 años, pero intelectualmente tienen 5.
¿Qué pasa en muchas ocasiones? Igual, vamos a encontrar esto, que son limitaciones que van dentro, también ligadas al rendimiento académico, que no podemos exigirles tanto, ¿verdad? Pero que igual nosotros debemos saber cómo incluirles en el aula. Y obviamente una discapacidad intelectual no es algo que nosotros vamos a detectar. Es algo que normalmente ya los papás saben que los niños tienen ese problema porque se les detecta desde muy bebés. Pero vamos a ver estas discapacidades intelectuales también en nuestra aula. Normalmente y generalmente a estos niños ya los tienen de acuerdo a su edad intelectual, ¿no? O a veces tenemos niños que tienen 10, 12 años, que están en segundo o tercero de básica, porque tienen esta limitación, pero que van aprendiendo acorde a la edad también que tiene su cerebro. Y obviamente para esto requieren de programas de educación individualizada. Y obviamente nosotros en el aula de tener mucho cariño con ellos, de poder saber que ellos también, a pesar de sus limitaciones, aprenden. Y obviamente a no hacerles a un lado. Ahora, vamos a hablar de dos trastornos específicos ya, que son el primero, el espectro autista, y el segundo, lo que es el déficit de atención. En estos últimos años, y bueno, un poco después de también este tiempo de pandemia, se ha visto mucho el aumento de casos con niños que tienen o autismo o déficit de atención. Entonces, vamos a ir un poco sabiendo qué son cada uno. El trastorno del espectro autista, también llamado TEA, presenta lo que son desafíos dentro de la comunicación y de la socialización también. Detectar o saber cuando un niño tiene autismo requiere de que nosotros sepamos qué características son normales o no son normales dentro de un niño. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos niños que sí hablaban, que al año y medio, que hasta los 2 años decían ciertas palabras, que intentaban comenzar a comunicarse, y a los 3 o 4 años de repente esa comunicación que tenían o las pocas palabras que ya decían se perdió y ya no habla. Ese es uno de los signos de alerta dentro de lo que es el espectro autista, ¿ok? Porque ya lo hacían y presentan lo que se llama una regresión, ¿ok? Se comunicaban y de repente ya no. Otro de los signos también dentro de esta parte de la comunicación, dentro del autismo, está que tenemos niños que tienen un tono de voz tal vez un poco diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tenía un peque que él me decía, en el lugar donde estaba, no nos decían profes, nos decían tías. Entonces, él llegaba y decía, hola, tía Adi. No es un tono de voz normal porque los niños obviamente tienen una voz tal vez un poco dulce, las palabras no son tan trabadas, pero vemos también estos desafíos dentro de la comunicación. Tienen o suelen poder tener un tono de voz tal vez medio robótico, por así decirlo, o que no es tan normal, ¿ok? O esa comunicación no es tan fluida. Además, otra de las características dentro del espectro autista es la parte de la socialización. Es decir, son niños, niñas o personas a los que les cuesta mucho socializar y que no juegan con los demás. Entonces, tenemos un grupo, por ejemplo, de 20 niños, de 30 niños en el aula. Todos juegan, pero tenemos un niño que realmente, o sea, ya ha pasado el tiempo, ya pasaron los primeros meses en donde se conocen, en donde hacen sus grupitos de amigos y no juega con los demás. Prefiere estar solo, prefiere aislarse. Esa también es una de las características dentro del trastorno del espectro autista. Eh, Otro de las partes dentro del espectro autista es que a veces nos encontramos con niños que alinean las cosas. ¿Y a qué nos referimos que alinean? Por ejemplo, están jugando con los carritos y de repente todos los carritos están en fila, uno atrás de otro. Y no solamente lo hace con los carritos, lo hace con los zapatos, lo hace con las pinturas, lo hace con todas las cosas.
Esa también es una característica que uno dice, bueno, ok, bueno, tal vez está haciendo un trencito y por eso hizo fila con todo. Pero si lo está haciendo repetitivamente con varios objetos, con varias cosas, pues ya no es tan normal, ¿ok? Y además de eso, los niños o personas con autismo pueden presentar algo a lo que se le llama aleteo. Están normalmente hablando o tal vez se emocionan y con sus manitos hacen esto. A eso se le llama aleteo y es una forma que tiene su cerebro de poder tranquilizarse, por así decirlo. Entonces, esas son algunas de las características que nosotros vamos a poder ir viendo. Además, por ejemplo, ellos no toleran tanto los sonidos fuertes. El sonido de la licuadora, el sonido de un parlante cuando recién se prende y hace algún sonido por ahí fuerte, que bueno, tal vez a los demás puede molestarles, pero a veces podemos ver niños que se tapan muy fuerte sus orejas, que no saben cómo reaccionar ante eso. Eso también es una de las características que nosotros vamos a poder ver dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Ok? Entonces, las características más fuertes, como les digo, son dentro de la comunicación y dentro de la socialización. Incluso dentro de este espectro autista podemos encontrar niños que nunca o personas que nunca hablaron y que nunca van a hablar, porque están dentro del espectro no verbal. Ellos se comunican de otra manera y en muchas ocasiones se ha dicho que el autismo es que viven dentro de su mundo, que ellos tienen su propio mundo. Pero más allá de eso, no es que están dentro de su propio mundo, sino que ellos perciben el mundo de una forma diferente y que en muchas ocasiones necesitan de algo específico para tranquilizarse. Y es algo específico, puede ser una gorra, puede ser unos zapatos, puede ser incluso un orden específico. A estos niños o a estas personas incluso se les hace muy difícil no seguir una rutina. Entonces, por ejemplo, si ellos en la mañana están acostumbrados a, me levanto de la cama, me pongo las chanclas, voy al baño, me lavo los dientes, después de lavarme los dientes bajo a tomar café y en el café siempre hay un pan. Y si resulta que un día se levanta y sus chanclas, sus babuchas, sus zapatos no están ahí, entran como en un estado de ansiedad porque algo de su rutina ya cambió. O si bajan al desayuno y resulta que justo ese día no hay un pan, algo de su rutina ya cambió y les cuesta mucho cambiar estas rutinas porque es una forma también de su cerebro de tranquilizarse, ¿ok? Y esto lo podemos ir viendo durante las clases igual y también incluso le tienen como cierto miedo a algunas texturas y eso incluye las comidas también. Tal vez si ven un puré de papas por ahí es como que, ay, se les hace muy feo y cosas así. Y obviamente, como les digo, son cosas que nosotros vamos a poder ir viendo dentro del aula. ¿Nosotros detectamos autismo? No, pero nosotros sí podemos ir viendo ciertas características que no son normales, ¿ok? Y que nosotros podemos conversar, como les digo, con los directivos y luego pedir un diagnóstico como tal. Nosotros no diagnosticamos, pero nosotros sí podemos ir viendo cosas que son diferentes. Aquí les cuento, por ejemplo, un caso que yo tuve. Yo estaba trabajando en inicial y desde el primer día que llegó yo tenía un peque que apenas conectaron los equipos y hubo un sonido fuerte, él se tapó directamente sus oídos y se agachaba. Cada vez que nosotros íbamos a entrar al aula, él empezaba, Ali, vamos afuera, Ali, vamos afuera. No lograba quedarse en un lugar encerrado, porque cuando yo cerraba la puerta, él entraba en mucha desesperación. Otra de esas características también es que cuando yo le llamaba, él no me miraba a los ojos. A ellos les cuesta mucho quedarle viendo los ojos. Entonces yo le llamaba y le decía, Mate, Mate, y era como que no me escuchaba, no respondía a su nombre. Otra de las cosas que también yo me di cuenta es que conmigo él no conversaba.
aparte de decirme, vamos afuera, no había otra frase que él me diga. Y todas esas cosas fueron sumando. Obviamente él estaba en inicial, tenía creo que 5 años, ¿ok? Pero ya no eran características normales. Y obviamente en los recreos él no jugaba con nadie más. Obviamente se sigue el proceso, se habla con los directivos, hice obviamente también una indagación con la mamá y le pregunté, bueno, ¿cómo es en la casa? ¿Conversa? ¿No conversa? ¿Cómo le va con los sonidos fuertes? Cuando se prendía la licuadora en la cocina, él también como que trataba de huir, no soportaba esos sonidos fuertes. La mamá me dijo, sí, eso siempre ha sido así. Y bueno, tuvieron que llevarle al psicólogo y a la final le detectaron a el autismo, pero fue porque nosotros como docentes en las aulas podemos ir viendo diferentes características que pueden ir teniendo y como les digo, no detectamos, perdón, no diagnosticamos, pero sí podemos detectar qué cosas no son normales. Pero para nosotros poder saber qué cosas no son normales, yo tengo que saber qué es normal. ¿Qué es normal hasta los 5 años? ¿Qué es normal hasta los 6 años? ¿Qué es normal hasta los 7 años? Y qué ya no es normal, qué se sale dentro de esos rangos. ¿Ok? Dentro de esto también vamos a hablar un poco sobre lo que es el trastorno de déficit de atención. Tal vez ustedes ya lo han escuchado por ahí, últimamente también es bastante común. No, es que tiene déficit de atención. Bueno, pero ¿a qué se refiere el déficit de atención? Aquí vamos a ver niños a los que les cuesta mucho prestar atención, a los que les cuesta mucho estar concentrados, que no logran estar sentados, que todo el tiempo se levantan, que corren por aquí, que corren por allá, que uno les esté explicando en la clase y de repente, profe, pero yo tenía un perro una vez y uno les estaba dando matemáticas, pero se acordó del perro y ese rato necesitaba decirme que el perro, que el gato, que lo que comió en la mañana. Eh, a veces incluso parece que están en clase, pero no están en clase porque ya se distrajeron con cualquier cosa, con un mosco, con un esfero, con el compañero que medio se paró, con todo están bastante distraídos. Y dentro de esto vamos a ver comportamientos con hiperactividad o también con impulsividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños que tienen déficit de atención? Justamente no logran controlar de manera correcta sus impulsos. Es decir, a veces uno puede decir, bueno, sabes que ahorita no vamos a poder hacer esto, y un niño tal vez normalmente de unos 8 o 9 años va a decir como que, bueno, ya, después de hacer. Pero ellos como no logran controlar de manera tan adecuada sus impulsos, reaccionan de maneras muy fuertes, muy efusivas. Y como les digo, les cuesta mucho terminar también una tarea. Entonces, muchas veces empiezan, por ejemplo, a hacer matemáticas. Uy, se acordaron que no terminaron lenguaje, sacan también el cuaderno del lenguaje, pero no terminan de hacer ni una cosa ni otra cosa, ¿ok? Y dentro de la hiperactividad, sí están niños que justamente hace referencia a su nombre, son hiperactivos, son muy activos. Necesitan moverse, necesitan algo para estar distrayéndose, necesitan estar con el esfero así. Y conversan con el uno y conversan con el otro y conversan con el otro. Ahora, no les digo que esto también sea tan anormal. A la final los niños necesitan movimiento. A la final los niños tampoco podemos tenerles una jornada de 8 a 1, de 7 a 1 que tienen clases las 5 horas sentados ahí, escuchando. Hasta uno como adulto se aburre. Pero sí, son niños a los que realmente les cuesta mucho poner atención. Y aquí entra ya lo que es el apoyo especializado y qué otras estrategias pueden haber. Como les digo, no se preocupen, durante las clases vamos a seguir profundizando mucho más, pero lo que quiero es que ustedes puedan relacionarse con estos términos que después nos van a servir para seguir profundizando. Les voy a presentar también durante las clases algunos casos ya, algunas cosas que son características para que ustedes puedan también irlas trabajando de mejor manera, pero en general estas son algunas de las más comunes necesidades educativas que nos topamos en el aula, ¿ok?
Para esto es importante y crucial una detección temprana. Si yo como docente me doy cuenta de que algo está pasando, mientras más pronto yo puedo descartar o confirmar que algo pasa, va a ser mejor. Sí, Porque sí. mientras más temprano se tenga un diagnóstico o se diga, no, simplemente este niño tal vez necesita más atención en esta área, va a ser mucho más fácil, ¿ok? Y con esto yo también puedo saber qué hacer durante la clase. ¿Cómo detecto una posible necesidad educativa especial? Como les decía, es muy sencillo. Necesito yo saber cuáles son los hitos del desarrollo, es decir, qué está dentro de la normalidad o qué no está dentro de la normalidad. También conocer los antecedentes, saber si es solo en clase o si en casa está pasando algo más, si tal vez, por ejemplo, no pudo asistir los primeros años de educación por alguna cosa y recién se está incluyendo. Entonces, no es porque tengo una necesidad educativa especial, sino más bien porque recién está aprendiendo. Y obviamente para esto yo necesito trabajar en conjunto, tanto con los padres como con una persona especializada. Vuelvo y repito, nosotros no diagnosticamos, nosotros detectamos posibles necesidades educativas, posibles. Nunca yo puedo ir a decirle al papá, esto tiene, ya, es que yo ya sé porque yo revisé y en las clases me dieron y yo ya sé que tiene esto. No, nosotros solamente detectamos alguna necesidad y obviamente debemos ir comentando los avances. ¿Listo? Y dentro de estas estrategias de intervención está tanto la participación familiar, porque los papás también, si nosotros hacemos un buen trabajo en clases y los papás también nos ayudan, va a ser mucho más fácil poder avanzar, ¿ok? Y por último, también tener una intervención personalizada. La clase anterior justamente hablábamos que es importante conocer a cada uno de los estudiantes y ayudarle de manera individual a cada uno. Saber que incluso si yo tengo dos niños que tienen ya detectado déficit de atención, con el uno me funciona tener una bandita elástica como esta de aquí y al otro no. No porque no tengan el mismo diagnóstico, sino porque cada niño es diferente y no a todos les funcionan las mismas cosas. Y obviamente la función de las familias es permitir el crecimiento sano y ser de apoyo para las familias, ¿ok? También deben promover dentro de las casas un clima afectuoso, un clima de apoyo emocional y además de estimular las capacidades y las habilidades que tengan sus niños. Y además, los padres son los llamados a tomar decisiones sobre la educación de los niños, ¿ok? Si nosotros encontramos un caso que tal vez ya está muy complicado y los papás no le llevan a un psicólogo y no nos traen un diagnóstico, por más que nosotros nos esforcemos, ya no vamos a poder ir más allá de eso, ¿ok? Nosotros en el aula vamos a hacer lo posible porque el niño o la niña esté bien, pero los papás son los que toman estas clases de decisiones, ¿ok? Y con eso estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Perfecto.